el privilegio de podernos gozar en su hermosa presencia. Amén, gloria a Dios. Mis hermanos, la pregunta es: ¿a cuánto les gusta que le saquen la piedra? ¿A cuánto les gusta que le saquen la piedra? ¿A cuánto les gusta que los maltraten? Pues déjenme decirle, mis hermanos, que a través de la enseñanza que vamos a ver en esta hora, usted y yo somos unos privilegiados cuando nos sacan la piedra. Usted y yo somos unos privilegiados, mis hermanos, cuando recibimos un maltrato. Usted y yo somos privilegiados, mis hermanos, cuando tenemos una persona que está ahí oprimiendo. Y voy a decirle, mis hermanos, para entender mejor estas palabras. Como seres humanos, no nos gusta que nadie se meta con nosotros. Como seres humanos, no nos gusta que nadie nos llame la atención. Pero dentro de los propósitos de nuestro Dios, dentro de los planes del Señor, el Señor nos dice, vamos por un momentico a la palabra del Señor en Eclesiastés capítulo 10, versículo 10. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Leamos desde el versículo 9. Amén. Eclesiastés 10, 9. Dice la palabra del Señor: quien corta piedras se hiere con ellas, el que parte leña en ello peligra. Versículo 10. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Y miremos por un momento, mis hermanos, en este versículo nos están hablando acerca del proceso que debe de tener un hierro. Usted y yo no fuimos creados como un metal en bruto. Usted y yo fuimos creados, mis hermanos, para pasar por ese proceso que pasa el hierro. Usted y yo fuimos llamados, mis hermanos, a que nuestra vida sea afilada. Y nuestra vida se afila, mis hermanos, con aquellos afiladores, con aquellos que te sacan la piedra, con aquellos que te quieren, mis hermanos, destruir, con aquellos que quieren sacar lo peor de tu vida, con aquellos que solamente ven tus errores, con aquellos que te quieren entristecer. Y es ahí donde el Señor dice: yo te voy a colocar afiladores a tu lado. Y déjeme decirle que esos afiladores son tu familia, esos afiladores son tus hijos, esos afiladores es tu cónyuge. Y el Señor está colocando esos afiladores, esos que te sacan la piedra, esos que te hacen llorar, esos que te hacen sufrir, esos que quizás nos cargamos con ellos. ¿Cuántas veces nos hemos cargado, iglesia, con esos afiladores que vienen a lastimarnos, que vienen a restregarnos lo malo que hacemos, los errores que cometemos? Pero la palabra del Señor nos dice a través de una porción bíblica que vamos a leer. Mire a su hermano que está a su lado y dígale: usted es un afilador. Cuando usted y yo venimos aquí a la iglesia,
Centro Misionero Bethesda Villa Gorgona. Dele gracias al Señor que usted y yo estamos rodeados de personas afiladoras. Usted y yo estamos rodeados de personas que el Señor ha colocado en este lugar para que tú puedas ser procesado, para que tú no te quedes como un metal bruto, sino que cada día usted sea afilado en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda herramienta, mis hermanos, para ir a la batalla, cuando usted tiene un hierro, cuando usted tiene una hacha, mis hermanos, se necesita filo. Y ese filo se consigue, mis hermanos, es a través de las lágrimas, es a través del sufrimiento, es a través de cuando estamos rodeados de personas que nos hacen llorar. Muchas veces, mis hermanos, creemos que la única salida es salir corriendo, creemos que la única salida es irnos de la iglesia, porque no aguantamos al hermanito afilador, porque no aguantamos a ese pastor, a ese líder que nos viene a afilar, y creemos que la única salida es salir huyendo. ¿Cuántas personas dicen yo me retiro del ministerio? ¿Cuántas personas dicen yo me retiro del servicio? ¿Cuántas personas dicen yo no aguanto más? Pero déjeme decirle que usted y yo somos bienaventurados en las manos del Señor, porque precisamente el Señor te tiene para grandes cosas. Oh bendito Rey de la Gloria, gracias Señor. Dios no te creó, iglesia, para quedarte en un estado ahí de estancamiento y de adormecimiento. Dios te creó, mis hermanos, para cumplir Él sus propósitos en su vida y en mi vida. Pero para que Él cumpla esos propósitos, mis hermanos, Él no te puede utilizar a ti y a mí como un metal bruto, como un metal que está ahí sin afilar. Él necesita pasarte por las pruebas, Él necesita pasarte por el proceso, mis hermanos, hasta que Él pueda ver en ti que tienes filo. El Señor ha colocado en tu casa, en tu lugar de trabajo, en tu lugar de colegio, el Señor ha colocado aquí en este lugar personas que te saquen la piedra, personas que te hagan enojar, y ahí está el Señor en medio de ese proceso, mis hermanos. Proverbios, vamos por un momento a lo que nos dice la palabra del Señor. En Proverbios capítulo 27, gloria a Dios. Qué bendición tan grande, mis hermanos. Qué bendición tan grande, mis hermanos, porque esto trae un beneficio muy grande en su vida y en mi vida. Proverbios 27, 17 dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Buscando el término aguza, buscando el término aguzar. Volvamos a leer el versículo. Proverbios capítulo 27, el versículo 17. Leámoslo a una sola voz, iglesia. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. La palabra aguzar, mis hermanos, significa despabilar, afinar, forzar el entendimiento para que prestes más atención. Usted y yo necesitamos ser afinados. Usted y yo necesitamos ser afinados por esas personas que nos hacen llorar. Usted y yo no nos podemos cargar con el hermanito, con la hermanita que nos viene a afilar. Usted no se puede cargar con ese cónyuge que constantemente te está afilando. Porque déjenme decirle, mis hermanos, que el Señor quiere en usted y en mí formar
un metal precioso, un metal procesado. Usted y yo somos un instrumento procesado en las manos del Señor. Y cuando usted se deja procesar, iglesia, el Señor te lleva de bendición en bendición, en victoria. Es triste ver, iglesia, personas que renuncian al llamado, personas que renuncian al ministerio, personas que renuncian a la iglesia, personas que dicen: yo no vuelvo a esa iglesia porque el pastor me gritó, porque el pastor me maltrató, porque aquel hermanito me miró feo, porque aquella hermanita no me saludó. Pero qué bueno que a esa persona se le abran los sentidos espirituales y pueda entender, y yo pueda entender que estamos siendo procesados. Cuando ese hijo está pasando por un momento de rebeldía, el Señor te está procesando a ti como papá y como mamá. Cuando ese cónyuge quizás no te da el valor que tú mereces, el Señor te está procesando. Y déjeme decirle, mis hermanos, que hierro con hierro se acusa. Es necesario, mis hermanos, que para el campo de la batalla usted tenga, mis hermanos, una hacha afilada. Si miramos la parábola, o más bien una reflexión o una comparación de un hombre que va y corta un árbol. A un hombre lo contratan para que corte árboles. A un hombre le dice: tiene que sacar tantos kilos de madera de ese árbol. Y resulta que este hombre, mis hermanos, empieza a cortar madera y todo le va muy bien y recibe reconocimiento en su empresa porque está cortando a menudo madera en abundancia. Pero ¿sabe qué pasa con ese hombre que corta madera? Y ese error no lo puede cometer usted ni esta servidora, que la primera semana cortó bastante madera. Qué privilegio, qué bendición. La segunda semana cortó madera. La tercera semana siguió cortando madera. Pero fueron pasando el tiempo y esa hacha, mis hermanos, fue perdiendo el filo. Y esa hacha, mis hermanos, sin filo, ya no permitía que este hombre hiciera el mismo trabajo con el que inició cortando estos árboles. El enemigo es muy astuto. Y el enemigo te habla y te susurra a tu oído y a mi oído y nos dice: en medio de ese sufrimiento, en medio de ese maltrato, en medio de cuando nos sacan la piedra, porque a todos se nos ha salido la piedra, el enojo, la rabia, cuando hemos sentido, mis hermanos, quizás un maltrato. Pero déjeme decirle que el enemigo nos susurra a nuestro oído y el enemigo nos dice: saque a florecer ese orgullo que está en usted y no se deje. El propósito del enemigo, mis hermanos, es que esa herramienta, esa hacha que hay en sus manos espiritualmente hablando, no sea afilada, porque Él sabe que si nos encontramos con una herramienta que no tiene filo, mis hermanos, no podemos hacer el trabajo bien. Les hablaba acerca de un hombre que cortaba madera. El enemigo, él bloquea, el enemigo coloca obstáculos, el enemigo siempre va a colocar barreras para que su hacha, esa herramienta que el Señor te dio, no tenga filo. Pero cuando usted y yo somos sabios y cuando decimos: Señor, no interesa la tormenta, no interesa la persecución, no interesa el maltrato, porque en medio del llanto, en medio de lágrimas, mi hacha tiene filo y voy a empezar a cada día a trabajar para esos propósitos para los cuales tú me has llamado.
iglesia, de usted y en mí debe de haber esa valentía. La pregunta es, ¿por qué sales corriendo? La pregunta es, ¿por qué te cargas con ese hijo? La pregunta es, ¿por qué te cargas con ese cónyuge? Más bien, ¿por qué no entiendes que usted y yo estamos en las manos del alfarero y que cada día Él nos procesa, que cada día Él nos pasa por ese fuego para llevarnos de bendición en bendición, mis hermanos? Hoy en día, mis hermanos, usted y yo debemos de tener nuestras propias armas espirituales. La Biblia nos habla, mis hermanos, de armas poderosas, armas espirituales, armas que no son carnales. Pero déjeme decirle que aparte de todo ese listado de herramientas, de armas que el Señor te ha entregado y me ha entregado, hay una arma, todas son muy poderosas, pero hay una arma muy importante que se perfecciona, que se afila, mis hermanos, a través del proceso, a través de la prueba, a través del desierto, mis hermanos, porque en medio de la debilidad, en medio de que cuando ya no tenemos fuerzas, en medio de que cuando queremos tirar la toalla y decimos, Señor, no aguanto más, ahí es cuando el Señor, espiritualmente hablando, te dice, no temas, no desmayes, coge esa herramienta que yo te he entregado y pelea la buena batalla de la fe. Usted y yo somos llamados a pelear la buena batalla de la fe. Y déjeme decirle que usted y yo tenemos nuestras propias herramientas que hemos adquirido a través de la vida, a través de los procesos con el Señor. Usted y yo no podemos vivir con herramientas prestadas. Hay personas, mis hermanos, que no quieren utilizar esa hacha que usted tiene ahí en sus manos, sino que hay personas que han aprendido a depender de las armas de otras personas. Y por eso es que vemos, mis hermanos, que cuando el hombre, la mujer está pasando por situaciones tan difíciles, situaciones en su hogar, situaciones allá en el trabajo, situaciones de salud, situaciones en la economía, yo no sé por qué situación usted se que pachicapasí, pero déjeme decirle que el Señor quiere de usted y de mí que aprendamos a utilizar nuestras propias armas. Hay personas que dependen de la oración de las otras personas. El Señor dice, orad unos por otros, pero el Señor quiere en usted y en mí, mis hermanos, que aprendamos a desarrollar esa fe, que aprendamos, mis hermanos, a conocer a ese Dios que se glorifica en nosotros como ese Dios proveedor, como ese Dios que sana. Mis hermanos, usted y yo tenemos una herramienta muy poderosa que es la oración. Usted y yo tenemos una herramienta muy poderosa que es el ayuno, mis hermanos. Y es triste, mis hermanos, cuando hay personas que están en medio del dolor, en medio del desespero, y acuden y tocan y están pendientes de la herramienta de otras personas. En la palabra del Señor, mis hermanos, en primer libro de Samuel, gloria a Dios, uno de los propósitos que tiene el enemigo, mis hermanos, es que usted y yo no tengamos ese equipamiento de esas armas afiladas, de esa hacha afilada. El enemigo va a buscar todos los obstáculos habidos y por haber para que en usted y en mí no seamos procesados a través del afinamiento, mis hermanos. En primer libro de Samuel, capítulo 13, el versículo 19, gloria a Dios. Un hacha sin filo, mis hermanos,
es una estrategia del enemigo. Si usted tiene una hacha sin filo, déjeme decirle que usted y yo estamos en peligro. Usted y yo debemos de tener una hacha con filo, mis hermanos. En el primer libro de Samuel, capítulo 13, el versículo 19 dice: y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero. Mire, no se hallaba herrero. ¿Por qué? Dice aquí, porque los filisteos habían dicho. ¿Quiénes son los filisteos? Los que quieren venir a levantarse y a dañar y a destruir. Los filisteos son aquellos que en medio de la debilidad, espiritualmente hablando, se ríen cuando el Hijo de Dios no tiene una hacha afilada. Y esta es una de las estrategias que utiliza el enemigo. Dice: y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Mire qué vivos, mis hermanos. Mire qué estrategia del enemigo. Los filisteos, mis hermanos, hicieron que en esas tierras no hubiera ningún herrero. ¿Para qué? Para que los hebreos no tuvieran espada y no tuvieran lanza para defenderse en medio de la batalla. Pues déjeme decirle, mis hermanos, que usted y yo tenemos un herrero espiritualmente hablando, que son esos procesos por los cuales todos hemos pasado. En el versículo 20 dice: por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón y su hacha o su hoz. Y el precio, miren, esas personas tenían que ir ante los filisteos, mis hermanos, para afilar cada uno la reja de su arado. ¿Y sabe por qué tenían que ir ante los filisteos para poder afilar? Porque se habían enseñado, mis hermanos, a depender de herramientas ajenas. El Señor a usted y a mí, a cada uno de nosotros, nos ha entregado herramientas poderosas para la batalla, mis hermanos. Usted aprenda a defenderse usted con la ayuda del Señor y con lo que el Señor le ha entregado. No dependa, su batalla no depende del hermanito. Su victoria en la batalla no depende del líder. Su victoria en la batalla, mis hermanos, no depende del pastor. Su victoria en la batalla depende cuando el Señor dice: yo soy el que pelea contigo, y solamente utiliza las herramientas que yo te he entregado. Eso es lo que dice el Señor de usted y de mí. Oh, bendito Rey de la Gloria, mi Señor. ¿Cuántas personas van y le lloran a su amiga y le dicen: resuélvame el problema? ¿Cuántas personas acuden ante su mamá, ante su suegra y le dicen: resuélvame el problema? Pero déjeme decirle que el único que te resuelve tus problemas es el Señor de señores, el Rey de reyes. Cuando ha visto en usted que usted tiene un hierro, una hacha afilada en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que cuando tú te maltratan, diga: gloria a Dios, porque eso me saca filo. Así que cuando te sacan la piedra, diga: gloria a Dios, porque eso me saca filo. Oh, bendito Rey de la Gloria, gracias, Señor. La palabra del Señor dice: diga el débil: fuerte soy. El Señor quiere de usted y de mí que no cometamos ese error que habla aquí en primero de Samuel, que dice: por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos
para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Y así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Misma. Oh bendito Rey de la Gloria, gracias Señor. Gracias bendito Rey de los cielos, porque el Señor nos lleva cada día, mis hermanos, de avance en avance. Y aunque muchas veces no nos gustan los procesos, pero mire, es necesario. Cuando usted va a afilar un cuchillo, usted no solamente coge y le hace así, el cuchillo se la afiló de una, no. Si usted quiere buen filo en una hacha, en un cuchillo, usted lo tiene que afilar y afilar y afilar y afilar y afilar. Si usted quiere, mis hermanos, tener una hacha espiritualmente bien afilada, el Señor te tiene que procesar y procesar y procesar y procesar. Y déjeme decirle que ese proceso viene a través de los afiladores que usted tiene a su lado. Mira a la persona que tiene a su lado y dígale: usted es un afilador. Oh bendito Rey de la Gloria. Aquel que te miró feo, usted le dice: ese es mi afilador. Gloria a Dios, porque le saco más filo al hacha. Aquel que no te saludó, usted le dice: gloria a Dios, porque mi hacha tiene más filo. Aquel que te maltrató, que te humilló, usted le dice: gloria a Dios, porque mi hacha tiene más filo. Pero déjeme decirle que cuál es la tarea de estos afiladores: de sacar lo peor de tu vida, de estregarte tus errores, de hacerse sentir mal. Pero cuando usted y yo reposamos y confiamos en el Señor permite que esos mismos afiladores que un día sacaron lo peor de tu vida, que te hicieron sentir mal, llega el día en donde esos afiladores sacan lo mejor de tu vida, reconocen tus cualidades y te ponen en alto en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh bendito Rey de la Gloria, gracias Señor. Usted y yo como cristianos no podemos vivir de la espiritualidad del hermanito. Usted y yo no podemos vivir o sostenernos de la espiritualidad de ese líder, de ese pastor, de esa pastora, mis hermanos. Usted y yo debemos de vivir, mis hermanos, apoyarnos en ellos, pero debemos, mis hermanos, de aprender a cada uno de nosotros a caminar confiadamente, a entender que el Señor nos dice: no teman, no desmayen, porque yo estoy contigo. El Señor a cada uno de nosotros, mis hermanos, nos ve con sus ojos de amor. A usted y a mí no nos debe de interesar con qué ojos nos está viendo la sociedad. A usted y a mí no nos debe de interesar con qué ojo nos está viendo ese familiar. A usted y a mí no nos debe de interesar con qué ojo nos está viendo la hermanita, el hermanito, el director. A usted y a mí nos debe de interesar con qué ojo nos está viendo el Señor, el soberano, el Rey de Reyes. Eso es lo que le debe de interesar a usted y a mí. Oh bendito Rey de la Gloria, mi Señor. Oh bendito Dios. La mujer samaritana. En esos días estudiaba acerca de la mujer samaritana. Y fue una mujer, mis hermanos, tan señalada por su pecado,
tan señalada, mis hermanos, por los errores que ella había cometido, mis hermanos. Pero llegó el día que esos que la humillaban, que la maltrataban, que ella inclusive tenía que ir a sacar agua del pozo en una hora diferente a la cual iban las otras mujeres, porque sentía vergüenza. Déjeme decirle que el Señor, ella estaba dentro de los procesos del Señor y el Señor la levanta y esta mujer se convierte en una embajadora de Cristo. Y esta mujer hablaba y muchos se maravillaban porque esta mujer entendió, mis hermanos, que su hacha fue afilada a través de los procesos. Esta mujer había tenido 5 maridos. No sabemos cuál fue el comportamiento de esos maridos, mis hermanos, para con ella. Pero ella entendió, mis hermanos, que el Señor la llevaba de bendición en bendición y toda su fama se extendió y muchos creyeron y muchos dijeron: ya no creemos solamente por las palabras de esta mujer, sino por lo que hemos visto al Señor. Muchas personas daban testimonio, mis hermanos, de esta mujer. Los filisteos, mis hermanos, siempre han querido derrotar al pueblo de Dios, diseñando estrategias, mis hermanos, todo aquello que vaya en contra de que usted y yo seamos procesados. Satanás quiere exactamente en nuestra vida. Él quiere nuestra hacha que esté sin filo. Satanás quiere cristianos que no tengan tiempo para orar, para meditar, para leer la palabra. Mire, mis hermanos, son tantas las ocupaciones que tenemos. Y es un privilegio, mis hermanos, venir a la iglesia. Es un privilegio leer la palabra. Es un privilegio congregarnos, pero por encima de todo eso, usted y yo tenemos que sacar un tiempo para afilar el hacha, mis hermanos. Usted, mis hermanos, no se puede saturar de tantos compromisos, mis hermanos, que le absorben el tiempo. Usted tiene que sacar un tiempo específico para afilar esa hacha, para que cuando venga el enemigo, para que cuando vengan los filisteos, mis hermanos, usted pueda utilizar esa hacha, una hacha con filo, mis hermanos. Se necesita urgentemente que usted y yo le saquemos filo a esa hacha. Cuando no tenemos filo, mis hermanos, cuando no hemos sido afinados, cuando no hemos sido procesados, cuando no hemos sido maltratados, sino que nos conformamos con estar en un estado de quietud, con un estado de las olas del mar que se mueven para un lado y para otro. Nos hemos conformado quizás a depender de las oraciones del ministerio de intercesión. Nos hemos conformado quizás a depender de la oración de ese pastor. Y no se le haga raro, mis hermanos, que el día de mañana el hermanito o la hermanita le diga al pastor: mire, pastor, ayune por mí. Cuando el ayuno es personal, que le diga: ayune por mí mientras yo voy a ver televisión, mientras yo voy a dormir, mientras yo voy a descansar. Eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo quiere colocarte a ti y a mí cansancio, porque cuando hay vidas cansadas, mis hermanos, se pierde el esfuerzo, se pierden las fuerzas. Cuando hay vida cansada, mis hermanos, se pierde, mis hermanos, ese hábito de orar. Cuando usted y esta servidora tenemos síntomas de pereza para orar, de pereza para leer la palabra, de pereza para madrugar a ese altar con nuestro Dios, cuando usted empieza a sentir esos síntomas o a percibir esos síntomas, es ahí donde usted tiene que levantar sus manos y decirle al Señor: Señor, nos falta más filo,
Nos falta ser más afinados, nos falta ser más pulidos, Señor. Y es ahí donde el Señor te rodea de afiladores. En Mateo capítulo 11, gloria a Dios. Mateo capítulo 11, el versículo 28. Qué bendición, mis hermanos, tan grande cuando meditamos en la palabra del Señor. Amén. Mateo capítulo 11, voy a buscarlo aquí muy rápidamente. Mateo capítulo 11, el versículo 28. Y dice la palabra del Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Amén. Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Por qué hay cansancio, mis hermanos? Porque se han perdido las energías. Y cuando se pierden las energías, mis hermanos, cuando el hacha no tiene filo, tenemos que esforzarnos más. Cuando una persona corta un árbol con una hacha con filo, lo corta en un momentico. Cuando una persona corta un árbol con una hacha sin filo, tiene que meterle más fuerza, tiene que meterle más energía, viene más cansancio. Y eso es lo que el enemigo quiere de usted y de mí. Que tengamos una hacha sin filo, para que tengamos cansancio, para que la fuerza nos debilite, para que tengamos ese desánimo. Pero mis hermanos, cuando usted y yo tenemos herramientas afiladas, mis hermanos, cualquier trabajo que se nos presente, mis hermanos, cualquier situación que se nos presente, cualquier batalla que se nos presente, mis hermanos, vamos a salir victoriosos. Eso es lo que quiere el Señor de usted y de mí, mis hermanos. Necesitamos, mis hermanos, herramientas con filo. Cuando David se enfrentó a Goliat, y todos vemos cómo a través de una piedra Goliat cae, pero vemos que luego David utilizó una arma filuda y le cortó la cabeza al enemigo. Espiritualmente hablando, mis hermanos, cuando usted y yo tenemos esas armas espirituales con filo, el enemigo nos ve y el enemigo dice: yo no me meto con ese hombre, yo no me voy a meter con esa mujer, porque he visto su equipamiento, he visto sus armas que tiene, y son armas que han sido procesadas a través de las lágrimas, a través del llanto, a través del sufrimiento. Yo no me meto con ese hombre, con esa mujer, porque ese hombre es un hombre fuerte para el campo de la batalla, mis hermanos. En Ageo, gloria a Dios, Ageo capítulo 1, si me pueden ayudar ahí con la pantalla, gloria a Dios. Ageo capítulo 1, el versículo 6, amén. Muchas veces cuando somos afilados, vienen sentimientos de frustración, sentimientos de tristeza, sentimientos en donde perdemos toda esperanza, sentimientos en donde quizás queremos correr. Dice la palabra del Señor ahí en Ageo capítulo 1, el versículo 6, gloria a Dios, qué bendición. Dice la palabra del Señor, vamos a leerlo, mis hermanos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Sembráis mucho y recogéis
poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Déjeme decirle, mis hermanos, que muchas veces trabajamos mucho. Este es el caso de un hombre que trabaja mucho, de un hombre que ha querido esforzarse mucho, pero ¿sabe cuál ha sido, mis hermanos, el error que ha cometido este hombre? Que ha trabajado mucho, pero ha recogido poco. Trabaja más, pero no recibe los resultados esperados. Te levantas más temprano y te acuestas más tarde, pero no ganas más, no tienes más dinero, no sales de tus deudas. En tus estudios te esfuerzas, estudias, haces tus trabajos, pero no te va bien, no tienes los resultados esperados. En tu familia, tu matrimonio no mejora, a pesar que le dedicas tiempo. Tus hijos no te obedecen, a pesar que le das todo. Eso poco a poco va produciendo sentimientos muy profundos, iglesia, de frustración en las vidas. Pero es ahí, mis hermanos, cuando usted afila su hacha, cuando usted restaura esa comunión con el Señor empieza a bendecir las obras de tus manos. El Señor empieza a traer una restauración, una renovación, y todo lo que emprenda tus manos vas a ser prosperado, porque tú estás equipado a través de ese filo. Usted y yo ya no somos un metal bruto, sino un metal, mis hermanos, dispuestos a pelear, mis hermanos. Usted y yo no podemos dormir espiritualmente, mis hermanos, sino que usted y yo debemos de afilar esa hacha a través de la comunión con el Señor. Cuando usted y yo descansamos en esa comunión con el Señor, esa hacha adquiere un filo en el nombre de Jesús de Nazaret. Daniel capítulo 6, mis hermanos, ya para ir terminando. Daniel, usted que tiene ahí la Biblia, la palabra del Señor, Daniel capítulo 6, el versículo 10. Amén. Gloria a Dios. Aquí vemos, mis hermanos, que mientras más afilada esté nuestra hacha, más efectivos seremos en todas las actividades de nuestra vida. Y afilamos nuestra hacha a través de esa comunión con el Señor. Usted y yo nunca vamos a afilar nuestra hacha cuando estamos ahí desperdiciando nuestro tiempo. Usted afila el hacha, mis hermanos, cuando usted dobla la rodilla delante del Señor, cuando usted entra en una comunión con Él, cuando usted, mis hermanos, empieza a descansar en Él. Daniel capítulo 6, el versículo 10 dice, ¿cuánto lo tienen, mis hermanos? Daniel capítulo 6, el versículo 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Se necesita urgencia, mis hermanos. Se necesita urgencia en restaurar esa comunión con el Señor. Se necesita, mis hermanos, dejar a un lado tantas ocupaciones que tenemos y sacar un momento específico y buscar la presencia del Señor. Y es ahí, en la presencia del Señor, mis hermanos,
donde recibimos ese equipamiento, donde recibimos esa fortaleza que viene de arriba, donde recibimos esas fuerzas en el nombre de Jesús. Cuando una persona, como leíamos ahorita en Ageo, eso trabaja y trabaja y trabaja y trabaja, pero nunca va a recibir en abundancia, porque no ha identificado el secreto, que hay que trabajar con un hacha afilada. Si usted y yo trabajamos con herramientas que no son las adecuadas, nos vamos a cansar, nos vamos a fatigar, nos vamos a desesperar, mis hermanos. Pero cuando usted saca el tiempo y analiza y dice: Señor, aparte de tantas ocupaciones que tengo, aparte de las ocupaciones que tengo en el hogar, en el trabajo, con los hijos, acá en la iglesia, en el ministerio, aparte de todas esas ocupaciones que tenemos, cuando usted y yo decimos: Señor, voy a hacer un alto en el camino, pero yo de que saco mi tiempo específico para recargarme, para llenarme del Señor, ahí es donde usted empieza a ver ese fruto en toda labor que usted y yo hacemos, mis hermanos. Llega el tiempo, mis hermanos, de salir a la guerra. Llegó el tiempo, mis hermanos, en donde usted y yo nos levantemos como esos guerreros, como esos soldados, como ese grupo de personas que pertenecemos al ejército de Dios. Llegó el tiempo, mis hermanos, donde usted y yo le decimos: Señor, aquí estamos, hemos sido equipados, porque tú nos has equipado, Señor. Tenemos abundancia de hachas con filo en el nombre de Jesús. Y aquí estamos para pelear la buena batalla de la fe. Y se presente, gloria a Dios, que se presente cualquier filisteo, que se presente. Usted puede tener varias hachas afiladas. Una hacha que la afiló tu cónyuge, una hacha afilada que la afiló tus hijos, una hacha afilada, mis hermanos, que la afiló la situación difícil, quizás de la salud, de la enfermedad, no sé. Yo no sé cuál sea sus procesos, pero déjeme decirle que usted y yo le debemos de dar gracias al Señor por esos afiladores, por esos maltratadores, por esos que nos han humillado, por esos que nos han escarnecido, por esos que han murmurado en contra de nosotros, porque tenemos abundancia de hachas afiladas. Y el enemigo viene y nosotros le decimos: te equivocaste, porque aquí tengo esa abundancia de hachas afiladas. Y aunque tú quisiste que yo me llenara de ese orgullo, que usted se llenara de ese orgullo para no ser procesado, un día el Señor nos dijo que el que se humilla será exaltado. Cuando usted se humilla delante, mis hermanos, de esos afiladores, cuando usted entiende, mis hermanos, que no interesa el proceso de abatimiento, sino que los que esperamos en el Señor tendremos nuevas fuerzas. Es ahí donde el Señor te ha levantado. Y déjeme decirle, tenemos que levantarnos, tenemos que despertarlo, porque el Señor a usted y a mí nos ha equipado de esa hacha con filo. ¿Qué estás esperando, iglesia, para ir a predicar las buenas nuevas de salvación? ¿Qué estamos esperando, iglesia, para ir a ganar almas para el reino de Cristo Jesús? Se llegó el momento, mis hermanos, de utilizar esa hacha afilada. ¿Cuántos tienen una hacha afilada? Si usted no la tiene afilada, mis hermanos, si usted no tiene una hacha, déjeme decirle que le falta mucho pasar por procesos. Necesita, mis hermanos, que el Señor los rodee de afiladores.
Necesita, mis hermanos, que el Señor utilice afiladores para que quebrante ese orgullo, quebrante esa autosuficiencia, y usted y yo empecemos a depender cada día de nuestro Señor. Él es el que pelea por nosotros, Señor. El caballo se prepara para la guerra, pero el que vence en la guerra es el Señor, mis hermanos.